Por mí, Muy sí. buenos días a todos, después de tanto tiempo. Vamos a tener 4 encuentros y seminarios en lo que resta del año. La presentación del día de hoy, entonces, va a estar a cargo de la doctora Eliana Monarrí, quien es investigadora del CONICET desde el año 2012. Actualmente es investigadora adjunta en nuestro instituto, dirige el laboratorio de nematología aplicada y es docente de la cátedra de bioquímica de nuestra facultad. Su formación incluye la licenciatura en Ciencias Biológicas por la UBA, numerosas capacitaciones aquí en el exterior, incluido el doctorado en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Roma Tor Vergata, en Italia. Eliana ha dirigido tesis de grado y de doctorado, tanto aquí como en el exterior. Su grupo de investigación colabora con otros proyectos. Además, ofrece servicios de análisis toxicológicos en muestras ambientales. Y un dato interesante es que es miembro de comités internacionales que abordan temáticas ambientales y de salud, como el Convenio de Rotterdam de la FAO. El título de la charla de hoy es Plaguicidas disruptores endocrinos, uso del nematodo C. elegans como modelo biológico. Les voy a pedir que silencien sus micrófonos y sus cámaras para que no haya interferencia, y después de la presentación nos volvemos a encontrar. Activamos los micrófonos. Pueden ir también haciendo preguntas a través del chat y después nos compartimos. Pero bueno, escuchamos, Liliana. Bueno, gracias Florencia por la presentación, y tengo el honor de comenzar con este ciclo de seminarios de LIMBA de este año en forma virtual, así que les agradezco a todos el estar aquí presentes. Sé que estamos todos con muchísimo trabajo y muchísimas reuniones, así que gracias por estar acá virtualmente. Bueno, voy a compartir, espero que me salga bien esto. En general me sale con los alumnos, así que no veo por qué no ahora, pero bueno, les pido que tengan un segundo de paciencia hasta que seteo la compu y lo hacemos, ¿sí? Presentar ahora toda la pantalla. Share. Bueno, ahora deberían estar viendo mi presentación, ¿correcto? Correcto. No, ahora no la están viendo. Ahora sí, correcto. Bueno, como me presentó Florencia, quien hizo una presentación muy detallada, todos me conocen, estoy desde el 2012 trabajando en el INBA y dirijo el grupo de nematología aplicada. Los datos que les voy a presentar hoy son datos que aún no han sido publicados y son una pequeña parte, les diría que, no sé, casi puedo llegar a decir una centésima o milésima parte del trabajo de la ingeniera Aldana Moya, y lo que voy a presentar a su vez es como una 20ª parte de la tesis que ella escribió. Es apenas un touch como para que introducirlos en el tema, porque ella hizo todo su trabajo de tesis de doctorado, en parte estuvo solventado con un premio que ganamos hace un par de años, el premio SENASA, con este proyecto que los presentamos y fue adjudicado, y de allí sacamos el dinero para hacer la tesis de doctorado de Aldana. Entonces, para ponerlos en tema de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poco sobre la complejidad del estudio de sustancias con capacidades de disrupción endocrina, las estrategias que se utilizan para el estudio de estos compuestos, por qué nosotros creemos que nuestro modelo biológico podría aportar algo. Nos vamos a focalizar en algunos experimentos, parte de la tesis que estuvieron hechos con plaguicidas, y después, bueno, les voy a redondear con algunas conclusiones, y más que nada les quiero dejar un mensaje como para que piensen desde otro ángulo de repente la toxicología, ¿no? Y en particular visto por el cristal de la disrupción endocrina. Entonces, bueno, un disruptor endocrino, yo les puse 2 definiciones, un poco de libro, pero para que se den cuenta todo lo amplias que son. La que tienen hacia la izquierda de la pantalla es la definición de la
de la Comunidad Europea y la otra es de la EPA. Pero si ustedes se fijan, ambas, bueno, la de Europa dice que es una sustancia exógena que causa efectos adversos sobre la salud de los organismos o de su progenie como resultados de cambio de la función endocrina. Es muy amplia. La de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, da un poco más de datos, ¿no? Dice que interfiere con la síntesis, secreción, transporte, metabolismo, unión, acción, eliminación de hormonas naturales presentes y que interfiere con la homeostasis, reproducción, desarrollo y comportamiento. Como pueden ver, son definiciones muy amplias que abarcan un montón de funciones biológicas y diferentes niveles. Algunos de los ejemplos que les puse acá son más que nada, bueno, las dioxinas, algunos plásticos, los retardadores de los BPA, los retardadores de llama, los parabenos, compuestos perfluorados, fitoestrógenos y también algunos plaguicidas. Si ustedes un poco analizan esto, se darán cuenta que, bueno, que tanto los seres humanos como el ambiente, en el caso de los seres humanos, hay una exposición ambiental y también una exposición ocupacional hacia este tipo de sustancias, con lo cual es un tema complejo. Ahora, la que lleva un poco el estandarte en la investigación de este tipo de cosas, o por lo menos de las agencias reguladoras, las que está, como podríamos decir, más avanzada en este tipo de estudio o de definición o de clasificación de disrupción endocrina es Europa, ¿no? Y Europa hace un par de años elaboró 3 listas, ¿no? En la actualidad, más o menos para que se den una idea, se conocen cientos de sustancias químicas que poseen efecto de disrupción endocrina. O sea, que tienen alguna alteración causada en el sistema endocrino, ¿no? O que provocan efectos derivados de eso. Y otras miles que se sospechan que tienen esa actividad. Entonces, lo que hizo la Unión Europea son 3 listas. Entonces, en la primera lista tienen identificadas sustancias que ya poseen disrupción endocrina. En este caso, son estas cientos, ¿no? Hay una segunda lista en las cuales son sustancias que están siendo evaluadas por las autoridades de la Unión Europea, o sea, en conjunto, no toda la Unión Europea. Y hay una tercera lista que está siendo evaluada por autoridades nacionales de cada país. O sea, por ejemplo, no se pusieron de acuerdo entre ellos, pero bueno, hay un país que tiene un concern, una preocupación por un determinado compuesto o una familia de compuestos y lleva adelante su investigación. La Comisión Europea para la Regulación de Sustancias Químicas expresa a su vez que es necesario el desarrollo y la validación de métodos para la evaluación de la capacidad disruptora de las sustancias que se quieren estudiar, y que éstas tienen que ser adoptadas ¿para qué? Para que puedan proteger tanto al ambiente como a la salud pública. Ahora bien, ¿por qué teniendo tantos años de toxicología, desde el inicio de Paracelso, de la dosis hasta el veneno, con los disruptores endocrinos es más complejo? Bueno, entonces, básicamente, en general uno está acostumbrado a este tipo de curvas, ¿no? O a rectas, en todo caso, cuando uno hace un estudio toxicológico, ya sea in vitro, in vivo, o como uno decide, el sistema que decida usar, en general uno está acostumbrado a que los experimentos de dosis-respuesta, o si ese fuera la respuesta, uno tiene una actividad baja y después, bueno, en este caso la curva y ya está. Con lo cual uno está en un cierto punto de la curva y puede llegar a predecir sus efectos a dosis menores. ¿Por qué? Porque la curva nunca cambia de signo. O la recta en su caso, si es proporcional. En general sabemos que es una curva sigmoidea o una curva, digamos, del tipo micaeliana para los que están con enzimas. Bueno, en el caso de las sustancias de disrupción endocrina, en muchos casos esta curva cambia de signo, con lo cual tenemos formas así, también hay algunas que son tipo W, con lo cual es muy difícil predecir
los efectos a bajas dosis, ¿no? Porque yo estoy por acá y digo, bueno, llego a esta dosis, no hay efecto. Sin embargo, si aún se va todavía más, se observa un efecto. En muchos de los casos, con los compuestos que ya se sabe que tienen disrupción endocrina, se observa que estos efectos que alteran el metabolismo se dan en rango de nanomolar e incluso picomolar. Estas dosis son mucho menores o mucho más bajas que las que normalmente se ensayan en la toxicología clásica. Entonces, básicamente, en los disruptores endócrinos, en muchos casos, no se puede predecir los efectos a baja dosis. Y esto representa un grado de complejidad para el estudio, ¿no? Ahora, ¿por qué? La verdad es que la gente o sea, los investigadores todavía no tienen una idea general de por qué se daría esto, este tipo de curvas. Pero hay una hipótesis principal, es una hipótesis, que dice que el efecto a dosis muy bajas es que los disruptores endocrinos no logran activar los mecanismos de detoxificación o los mecanismos de balance, ¿no? Y por este motivo provocan respuestas hormonales. Después se balancearía y después de nuevo estaríamos en un desbalance, ¿no? Hay algo parecido, esta idea viene sacada un poco de la gente que trabaja en cáncer, ¿no? Pero bueno, es una hipótesis, como les dije. Con lo cual, en el caso de las disrupciones endocrinas, también a nivel de regulación, es complejo, porque son un poco sustancias que es difícil de poner un límite, ¿no? Entonces se los considera sustancias sin límite de exposición segura, dado que los niveles de exposición segura establecidos para los efectos tóxicos no protegen del efecto de disrupción endocrina. O sea, yo puedo tener un efecto tóxico de una mortalidad de algo, sin embargo, no estoy viendo el efecto de disrupción endocrina, que es a una dosis mucho más pequeña. Para complejizar más el tema de los disruptores endocrinos, como está involucrado y el efecto es a nivel de todo lo que es regulación endocrina, el momento del ciclo de vida en que el individuo está expuesto al disruptor endocrino es decisivo para determinar el carácter, la gravedad y la evolución del efecto de esa sustancia. No va a ser lo mismo. El gran daño, obviamente, parece ser durante, o el efecto mayor, podríamos llegar a decir, en la salud, la salud, cuando me refiero a salud, me refiero a la salud del ecosistema, hombres, digamos, género humano incluido, parece estar dado sobre la gametogénesis, ¿no? En el desarrollo temprano del embrión, o también en la etapa de determinación del sexo en los organismos sexuales. Los efectos negativos de los disruptores endocrinos pueden manifestarse mucho tiempo más a que haya ocurrido la exposición, ¿no? Con lo cual, esto hace muy complejo establecer la correlación entre la exposición al disruptor endocrino, la enfermedad que se parece en adultos, y sobre todo cuando se trata de seres humanos, ¿no? A su vez, hay una transmisión del efecto a la progenie, los cuales nunca estuvieron expuestos a estas sustancias, ¿ok? Porque el efecto se da en la gametogénesis, o si ya en el feto no, pero en la gametogénesis de los padres, ¿no? Con lo cual, los cuales se refieren a cambios heredables, o sea, se expone la mamá, el efecto lo veo en el hijo, pero no hay modificación génica, ¿okay? No hay una mutación en el ADN que me lo va a permitir seguir, como mucho en los mutágenos es así, entonces uno lo sigue en la F1 a través, acá no, acá podrían ser cambios epigenéticos, por ejemplo, con lo cual complejiza mucho más todo el estudio. Al igual que con otras sustancias tóxicas, la gran pregunta toxicológica es, y lo más preocupante, son las acciones combinadas o el efecto cóctel que pueden llegar a tener diferentes disruptores endocrinos. Entonces, ustedes saben que la parte de mezclas es toda otra área de la toxicología y es mucho más compleja de afrontar. Imagínense en el caso de un disruptor endocrino. En algunos de los casos resultados son controversiales, con lo cual se genera mayor incertidumbre.
existe un desconocimiento de los mecanismos de acción individuales o en conjunto de muchas sustancias de disrupción endocrinas, y esto genera una gran preocupación por parte de los expertos en todas las áreas, tanto en la academia como en la parte gubernamental, como también en el sector privado, ¿no? Que es el que produce moléculas. Con lo cual hay un consenso en general en incrementar la investigación científica de los disruptores endocrinos, con énfasis en la evaluación, en la hemostasis y funcionalidad de los sistemas hormonales. Pero esto es complejo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que hasta ahora vienen siendo llevadas adelante para el estudio de los disruptores endocrinos? Por un lado, realizar un cambio de paradigma en los estudios toxicológicos, ¿no? O sea, no hacer los clásicos experimentos de dosis-respuesta y seguir mirándolos del mismo modo, ¿no? Como la dosis hace el veneno. Con la disrupción endocrina eso no es un 100% de verdad, digamos, a veces es, a veces no. La mayoría de los casos no. El otro es desarrollar sistemas de ensayo a través de niveles, para ir incrementando la complejidad solo cuando sea necesario. Y esto va un poco en línea con la tendencia mundial a reducir, mejorar y sustituir las pruebas toxicológicas en el mamífero en el marco de las 3R. Y recién vi que estaba conectado Juan Ignacio Pina, así que le aprovecho para invitarlos a la jornada que va a haber el 18 de noviembre, creo, no me acuerdo si es el 16 o el 18, creo que es el 18, que ya se hizo una organizada el año pasado, que si les interesa este tema de métodos alternativos, les sugiero que se inscriban y vengan al seminario, porque la del año pasado fue muy buena y este año me imagino que también lo será. Así que aprovecho y fomento esa iniciativa. Por otro lado, si los ensayos tienen que ser a gran escala, porque, digamos, cada molécula y hay que rever las listas y de nuevo plantearse evaluaciones, tienen que ser económicos, sencillos, fiables y también in vivo, porque imagínense que acá, en algunos lados, podemos estar a niveles de pegado de molécula con receptor, pero en otros casos se necesita un individuo que tenga progenie, se necesita complejidad, se necesita todo lo que tenga que ver con respuesta humoral, siempre es más complejo y se necesita organismos in vivo. Nosotros trabajamos con el nematodo C. elegans como modelo biológico para estudios de diferente tipo y también proponemos que es una buena herramienta para estudios de compuestos con disrupción endocrina. Y esto es parte de la tesis de Aldana, que ella trabajó y demostró esto. Entonces, perdón para los que me vienen escuchando desde hace algunos años de por qué elegans es importante, pero como vi que en la audiencia había gente que no conozco o que son nuevitos, me parece, les prometo, son solamente 2 diapositivas y lo hago rápido. C. elegans es un modelo toxicológico desde hace ya varios años, nosotros proponemos que se puede usar como disruptor endocrino, es un nematodo, con lo cual es un pequeño gusano de 1 milímetro, tiene un ciclo de vida muy corto, de 3 a 5 días a 25 grados, con lo cual esto acelera mucho el tiempo de poder hacer los experimentos in vivo, tiene un mantenimiento sencillo, in vitro elegans come coli, que se la crecemos nosotros, hay una alta reproducibilidad en los ensayos, y para que después vamos a ver los gráficos de Aldana, imagínense estos ensayos con ratones, digamos, y más allá de la masacre de ratones, digamos, el tema de la reproducibilidad de los experimentos, elegans tiene una alta tasa de reproducibilidad, esto está súper estudiado, son hermafroditas, con lo cual tienen hermafroditas y tienen machos, con lo cual se puede hacer la genética de cruzamiento, o si no, se autofecundan y uno mantiene las líneas. Se pueden congelar, por ejemplo, a diferencia de otros modelos, qué sé yo, Drosophila, uno tiene que seguir adelante con los stocks de mosca forever and ever, si no quiere que se mueran, pero elegans uno los congela, los pone en el -80 y después se pueden descongelar. Se trabaja desde ya hace más de 30 años, con lo cual
hay un banco de cepas mutantes y transgénicas que permiten hacer experimentos a nivel molecular, a ir desde lo más microscópico hasta lo más pequeño a nivel molecular. Acá simplemente les pongo el ciclo de vida para que vean, es un huevo, después se produce el hatching, este es lo que se llama el estadio de pretzel, porque está todo dobladito, y a partir del hatching, este es el desarrollo embrional, luego tenemos 4 estadios larvales hasta llegar al adulto. Esto que está graficado acá son los huevitos para autofecundarse, en este caso es una hermafrodita, se puede autofecundar, y si no el macho no tiene huevos y tiene el aparato reproductor masculino. Por otro lado, en condiciones adversas puede ir a un estadio Dauer, que es un estadio como de una, de ser una idea como una especie de hibernación en el cual se hacen muy, muy delgados los nematodos, se sella la boca y les permite sobrevivir en condiciones adversas. Ahora, les cuento una anécdota, no sé si vieron que en Netflix está el documental sobre el Shuttle que explotó en los años 80, una tragedia, pero llevaban Elegance en ese transbordador para hacer algunos experimentos cuando llegaban en órbita, y cuando fueron a recuperar encontraron las cajitas en el desierto y los animales estaban vivos. Muchas veces nosotros hacemos el chiste de que uno los va a descongelar y de repente se murieron todos, llegó un lunes y no sabemos qué pasó y se murieron todos, y decimos, resisten una explosión de un shuttle espacial y después en el laboratorio se mueren. Pero bueno, para que se den una idea del nivel de muchos procesos fisiológicos, digamos, la apoptosis fue descubierta en Elegance, el RNA interferon fue descubierto en Elegance, es un mecanismo fisiológico que tienen los gusanos. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros como modelo toxicológico? Porque el 83% del protoma de Elegance tiene homología con humanos y el 65% de los genes está relacionado con enfermedades humanas también, tienen su correspondiente. Y puse esta etapa no solo porque Elegance fue el primer genoma completo de eucariontes que fue seleccionado, sino porque esta era la foto que tenía cuando yo llegué a Limba y lo fui a conocer a Raúl Lavado, que en ese momento era el director. En la puerta de su estudio estaba esta foto de Science, y estaba el genoma de Elegance, ¿no? Que él había puesto, no sé si por la belleza o porque le gustaba, pero para mí también tiene un significado emotivo, por así decirlo, porque fue lo primero que vi cuando vi el instituto en el cual venía a trabajar en Argentina, fue una foto de Elegance. Por las características que les conté, Elegance es un nematodo de vida libre, con lo cual también es un modelo en el cual hay protocolos para estudios de impacto ambiental, y a nosotros lo usamos para las 2 ramas que tenemos en el laboratorio, que es la ecotoxicología ambiental y más la toxicología humana, por así decirlo, o más extrapolada a seres humanos. Ambiental porque lo usamos para la evaluación integral de calidad toxicológica de aguas, de diferentes, digamos, cuencas de la Argentina, de suelos, o de, no sé, cosas particulares. Y también para la parte más de toxicología, no tanto humana, pero sí de mecanismos moleculares, ya cuando son moléculas más que se requiere un estudio o estudiar mecanismos de acción. A veces son cosas que están en la industria que no se saben, otras es para generar conocimiento más de base. Entonces, lo que se propuso Aldana en su tesis fue desarrollar una batería de ensayos utilizando Elegance que permita analizar diferentes outputs experimentales con el objetivo de identificar plaguicidas de disrupción endocrina en forma integral. Entonces, básicamente, Elegance nos da la plasticidad, ya sea a partir de moléculas o de compuestos comerciales, ¿no? De estudiar la respuesta temprana, la alteración de expresión génica, mecanismos hormonales, como por ejemplo mecanismos estrógenos, o sea, toda la parte de regulación estrogénica, porque los gusanos responden, estudiar estructuras que estén alteradas a nivel de tejido, y también a nivel ya más de desarrollo en el caso de crecimiento y fertilidad. Yo no lo puse acá, pero también
está el tema de la transgeneracionalidad, ¿no? Entonces, los bioensayos deben analizar las diferentes funciones reguladas hormonalmente por C. elegans, de manera de poder determinar con mayor precisión la actividad endocrina de la sustancia. Entonces, yo acá les voy a poner, por motivos de tiempo, digamos, pocas cosas, porque yo les digo, es mucho. Si quieren la historia completa, les tienen que venir el 16 de diciembre a las 9 de la mañana, que Aldana lo va a presentar con mucho más detalle y mayor en profundidad, y seguramente mejor que yo. Pero bueno, yo les puse solamente como un pequeño abstract de las cosas que ella fue haciendo y que me parece que tenía sentido contarles como para que les quede dando vuelta estas ideas en la cabeza o tal vez vean que puede tener alguna aplicación para un área de estudio de ustedes. Entonces, como ensayos de crecimiento, no sé, podemos hacer longitud del nematodo, longevidad, que esto hacerlo con ratones es mucho, un ratón vive 2 años, desarrollo larval, y como ensayos de reproducción se puede ver gravidez, tamaño de la descendencia y también markers. En este caso, para disrupción endocrina, nosotros elegimos la vitelogenina, que es una proteína que está conservada, digamos, evolutivamente desde los nematodos hasta el humano y sirve para el cargado de las reservas del huevo y también de los ovocitos. Entonces, ella hizo 2 tipos de experimentos, digamos, hizo 2 tipos de exposiciones, a las cuales llamó crónica y aguda. En el caso de la exposición crónica, trató los nematodos desde el primer estadio larval, o sea, después que nacen, eclosionan el huevo, hasta el L4, que es donde se empieza a formar todo el aparato reproductivo, y la aguda fue desde el E4 hasta adulto, ¿no? Piensen que estamos en tiempos breves acá, ¿no? Y después, lo que le voy a contar hoy es, o no todo, pero se hicieron ensayos de crecimiento y reproducción, ¿no? En este caso, la exposición crónica estaba apuntada a estos cambios del estadio larval, principalmente porque están derivados en el nematodo por compuestos derivados del colesterol, ¿no? Entonces, siempre es como para que entiendan que yo no se los voy a explicar en detalle porque es un montón, y un poco les pido que actúen como modo de fe, de creerme, pero este tipo de funciones están reguladas hormonalmente, en particular por compuestos derivados del colesterol, y en la aguda, este periodo que está acá del E4 adulto, es la maduración final del aparato reproductor, ¿no? E incluye la última etapa de la gametogénesis, ¿no? Que era una ventana particularmente interesante para el estudio de las disrupciones endocrinas. O sea, ¿qué se puede hacer? Bueno, la respuesta que se evalúa es la longitud del nematodo, si hay anomalías físicas de diferente tipo, sobre todo las que estén relacionadas, ¿no?, con la previa del aparato reproductivo, ¿no? Hay toda una migración de células muy estudiada. Con reproducción, el tamaño de la descendencia, la gravidez, puede ser también una crónica, ¿no?, en el 4. Con respecto también ella evaluó en el caso agudo longevidad, anomalías que se pueden dar, y la reproducción también, el tamaño de la descendencia, la distribución de la vitelogenina, la endocitosis y también el tamaño de los embriones, ¿no? Entonces, ¿por qué elegimos esto? Porque la maduración del aparato reproductor y la fertilidad están fuertemente regulados por el sistema endocrino, ¿no? Con lo cual, nuestra hipótesis es que va a estar afectado por la exposición a disrupción endocrina, igual que en los organismos superiores, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Aldana? Bueno, Aldana tomó sus nematodos en los diferentes estadios y las diferentes cosas, y ella trabajó con estos compuestos. Utilizó el 17-beta-estradiol, podríamos llegar es un estrógeno, no es una hormona estrogénica, como contrapositivo, y después tomó la atracina, que es un herbicida que se sabe que tiene condiciones de disrupción endocrina en ciertos casos, cipermetrina, bueno, voy por lista así no se pierden, el 2,4-D como herbicida, el clorpirifos como insecticida, la cipermetrina como insecticida y el mancozeb como fungicida. Entonces fue tomando diferentes moléculas o diferentes compuestos
que apuntan a el manejo agronómico de plagas. Entonces, la primera slide que les muestro es el tamaño de la descendencia de C. elegans, y acá tienen el estradiol, y si bien yo los que les pido que tengan en cuenta es que a veces uno peca y dice, bueno, no, pero las diferencias son significativas, y lo que tienen que tener siempre en la cabeza es que son organismos vivos, ¿ok? No son células, no es un receptor que se pega, con lo cual hay variabilidad. Y esto en mamíferos es muchísimo mayor. Pero bueno, lo otro que les quiero hacer notar es las concentraciones. Las concentraciones que usó Aldana para estos experimentos son microgramos litro, ¿ok? Y fíjense qué bajas que son las concentraciones para ya tener un efecto en la descendencia. Y ella que midió acá es el L1, que es la descendencia por adulto. Y fíjense los números de individuos como tercera cosa. Ella está evaluando 200 gusanos, con lo cual el N, que está evaluando por número de adultos, es muy alto, con lo cual le da mucha robustez. Por eso decimos que es un sistema robusto, nos permite hacer experimentos, porque podemos aumentar mucho en N, entonces le da fortaleza estadística. En este caso tienen la atracina. Miren la forma de la curva, ¿ok? Tengo el efecto a dosis bajas, y después sube y ya este efecto lo perdemos. Y si seguimos, la curva sigue en forma de U, ¿okay? Con lo cual, si yo voy a traer un experimento con una concentración más alta, de repente este efecto no lo veo. Acá lo pusimos así simplemente por motivo de que, bueno, ya está preparado como para la figura, para la tesis, ¿no? Pero eso es lo que pasa. Algo similar pasa con el 2,4-D, ¿no? Va teniendo esta forma, y se lo ven también en la significación de los asteriscos, ¿no? El clorpirifos varía más, en las hipermetrinas se ven un efecto solo a dosis mayores, y en el mancozeb el efecto sobre el ratio o la proporción entre la descendencia y el adulto no se ve. Otro efecto que queríamos compartir con ustedes hoy para mostrarles es el efecto de la vitelogenina, ¿no? En este caso, estos son nematodos mutantes que tienen fusionados GFP con vitelogenina, y habrán visto muchas veces a Florencia y Aldana en el microscopio de fluorescencia de limbas, sentadas pasando tardes y tardes, y seguramente se preguntaron qué estaban haciendo. Bueno, estaban contando puntos, ¿no? Imagínense que el nematodo, acá tienen la dimensión, digamos, acá se lo ve, la vitelogenina normalmente, este es el control, entra dentro del huevo, es una sustancia de reserva, y en cuanto se empieza, este es el caso con el control positivo, con el estradiol, y lo que ven es que se empieza a ver ya con 0,01 microgramos litros, ya se empieza a ver este puntilleo, ¿no? Estos gránulos que se van formando, que determina una distribución anómala de la vitelogenina, y después estos van a ser los gusanos que van a tener un efecto en la descendencia, ¿no? Y en este caso les propongo, a modo de ejemplificación, ver qué pasa con la atracina. El control, este es el control positivo, el control negativo, y como pueden ver ya a 1 microgramo litro, ya se empiezan a ver esta ubicación anómala, esta distribución anómala de la vitelogenina. Y acá tienen el gráfico en el porcentaje de nematodos que presentan esta distribución anómala de granos. Lo mismo pasa con otras sustancias. Acá estos son los dos gráficos que vieron antes, el estrógeno y, el estradiol y la atracina. ¿Y qué pasa con el 2,4-D, el clorpirifos? En este caso la hipermetrina y el mancozeb también provocan este efecto, ¿no? Las curvas son diferentes, miren qué interesante, de nuevo, ¿no? Acá se ve que presenta una curva al revés, ¿no? Si yo voy a una concentración más alta, de repente el efecto sobre la vitelogenina no lo voy a ver, en el caso del 2,4-D, de la atracina también, o de la hipermetrina también, mientras que estoy a concentraciones más bajas, es más contundente en el efecto. En el caso del clorpirifos parece que fuese una
una curva más lineal de las que estamos acostumbrados a ver con otras sustancias, ¿no? También en este mismo, acá son porcentaje de nematodos. Otra medida que se puede hacer es la fluorescencia total corregida, con, digamos, cuánto se llena el huevo con respecto a lo que queda fuera de gránulos, y también se ve que en este caso, si bien modesta, se observa con el 2,4 de diferencia. Claramente el otro es un poco más sensible, ¿no? ¿Qué pasa con los efectos transgeneracionales? Por ejemplo, en este caso les mostramos el experimento, que esto que venga así como un grafiquito, ustedes tienen que considerar que es mucho trabajo, hacer una figura así realmente es mucho trabajo y mucha dedicación al experimento. ¿Cómo está hecho este experimento? Este experimento se hace una exposición a la madre, o a la, digamos, a la hermafrodita. En este caso es una exposición aguda, con lo cual son 18 horas, digamos, es un overnight desde el estadio L4 hasta el estadio de adulto, ¿no? Y después esa madre, en cierto aspecto, se lava, se saca el compuesto, se lo descarta y se va a evaluar la generación siguiente, ¿ok? Que nunca estuvo en contacto directo con la tracina. La F1 y a su vez la F2, ¿no? Este trabajo es picar los gusanos uno por uno y pasarlos a otra placa. Es un trabajo muy dedicado y que hay que hacer con mucha precisión. Entonces, bueno, se hacen después, normalmente se hacen las mediciones, longitud de los nematodos, tamaño de la descendencia, porcentaje de gravidez. Entonces, como pueden ver, en la F1, en este caso, no se observa un efecto. Sin embargo, en la F2, sí se observa el efecto. Y obviamente acá están todos los controles. Hay efectos que vienen siendo transmitidos, ¿no? Si bien modestos, vienen siendo transmitidos. Entonces, a nivel poblacional, queda la incógnita, ¿no? Con respecto al tamaño de la descendencia, en la F1, o sea, la F1 con respecto a la F2, y en este caso la F2 con respecto a su cría, ¿no? A la F3, se puede observar que estos gusanos tienen un efecto en el tamaño, se produce un efecto cuando uno va a mirar el tamaño de la descendencia, tanto en la F1 como en la F2, no habiendo estado más la madre en contacto por 18 horas con una concentración de un microgramo por litro, ¿sí? Lo mismo con el porcentaje de gravidez. Acá se diluye un poco el efecto y se ve a dosis más altas. Por último, ya para ir hablando un poco más la discusión, Aldana lo que hizo fue también, hizo una selección de genes. Lo ideal, claramente, este tipo de experimentos debería ser hacerlo con un deep sequencing y ya está, mirarlo más a nivel de transcriptoma y se acabó. Nosotros cuando se hicieron estos experimentos, podíamos acceder solamente a la parte de Riantual, muy puntualizada, y lo que hicimos fue una selección mirada de algunos genes que sabemos que están involucrados en mecanismos moleculares que podrían ser target de potenciales de los plaguicidas con disrupción endocrina que Aldana estuvo evaluando, ¿no? Entonces, se eligieron diferentes genes, como el gen de la vitelogenina 2, que fue el mismo que habíamos visto para la parte de llenado que les mostré las fluorescencias de los huevos, CDP3, GLIP1, SP11, digamos, SP6, FEM3, digamos, son genes que están involucrados en la ovogénesis y a su vez en la espermatogénesis, y yo no se los presento acá, pero sí Aldana fue en detalle a ver en estos casos si estaba alterado el proceso de formación del óvulo o el proceso de formación y maduración de los espermatozoides. Yo no lo presento acá porque son experimentos bastante complejos y que me llevarían solo la hora entera explicárselos, ¿no? Entonces, ella fue desmenuzando más todos estos mecanismos, pero bueno, les presento los que son de ovogénesis o los que son de espermatogénesis, y acá hay un color code como para hacer las cosas más dinámicas y no tanto presentarles curvas de real time, en el cual, bueno, se ve que en el caso del gen de la vitelogenina hay una sobreexpresión
hay una sobreexpresión, y por otro lado hay una mala ubicación de la proteína, ¿no? En algunos casos y con algunos productos no hay cambios significativos, y con otros hay subexpresión, como en el caso de FEM3, que es un gen que está requerido para el desarrollo de la parte masculina, de los hermafroditas o de los machos, ¿no? De la parte del aparato genital, y de las neuronas, ¿no? Correspondientes. Así que bueno, más o menos este es el panel, ven que es variegado de acuerdo a los productos y a su vez de acuerdo a los genes, y con esto más o menos voy a poner 2 slides como para que se lleven un take home, que se lleven un mensaje a casa, también para que miren si alguno trabaja con plaguicidas o con otro tipo de sustancias, tengan en cuenta estas cosas. Todos los plaguicidas que Aldana evaluó perturbaron la hemostasis de los nematodos y en particular la movilización y formación de los gránulos de vitelogenina en forma anómala. En el caso herbicida de la atracina, a bajas dosis produce alteraciones que son mesurables en distintas funciones biológicas reguladas hormonalmente, desde la reproducción hasta, digamos, el crecimiento, y son similares, yo no se los mostré porque mostré solamente dos tipos de experimentos, pero son similares al comportamiento que tiene el control positivo del 17-beta-estradiol que usamos, ¿no? En el caso del 2,4-D y el clorpirifos tuvieron efectos sobre la reproducción similares a los que tuvo la atracina, por lo cual también se sugiere que podría llegar a tener un efecto estrogénico siempre sobre nuestro modelo, ¿no? Que es C. elegans. En contraposición, el fungicida mancozeb y la cipermetrina, que es un insecticida, produjeron un menor efecto sobre la reproducción de los nematodos. También demostramos que los tratamientos con atracina en los nematodos parentales produjeron efectos en la longitud corporal, el número de la progenie y la gravidez en nematodos en 2 generaciones subsiguientes. Por otra parte, pensamos que el gen de la vitelogenina 2 resultó ser sobreexpresado en todos los tratamientos con plaguicidas, y esto está en línea con los resultados de la mala distribución de la vitelogenina en los huevos. Y el gen FEM6, asociado con la espermatogénesis, resultó subexpresado con los tratamientos con los plaguicidas ensayados. Y podría llegar a ser, esto es una hipótesis, que, digamos, en el caso del mancozeb, podría llegar a ser por esto que la progenie sea menor, ¿no? Porque es uno de los pocos que genera un efecto con este compuesto. La variabilidad de los plaguicidas sobre la expresión de genes relacionados con el desarrollo sexual en elegans proporciona indicios sobre la alteración de los mecanismos moleculares, tanto de la espermatogénesis como los ovogénesis, y el daño que podría provocarse a nivel de DNA. Los ensayos que propusimos acá, algunos y más de los que van a ser presentados el 16, utilizando C. elegans, permiten destacar que las alteraciones producidas por los plaguicidas de disrupción endocrina y en consecuencia podrían ser una herramienta útil para la identificación y análisis de otros plaguicidas con disrupción endocrina y también de otras moléculas en general. La formación anómala de gránulos de vitelogenina y el cambio en la expresión génica de vitelogenina 2, del gen vitelogenina 2 y del gen FEM3, creemos que podrían llegar a ser unos posibles marcadores para una evaluación, digamos, de la actividad plaguicida con potencial disrupción endocrina, dado que es más fácil de hacer que el otro tipo de ensayos, pero sin embargo los resultados no deben ser interpretados en forma aislada, sino que tiene que ser un conjunto de ensayos con el objetivo de obtener una evaluación integral, una evaluación holística y exhaustiva para la determinación del efecto. Y esto es una complementación a un análisis por niveles donde entran en juego otro tipo de sistemas. Y por último, quisiera agradecerles a los chicos del laboratorio, en especial a Aldana, porque la verdad que es un trabajo muy detallado, minucioso. Ella se va a doctorar el 16, si Dios quiere. La tesis tuvo muy buena aceptación, por suerte. Los invito a todos a que
a que la escuchen. También quisiera agradecerle a Florencia, que coordinó mucho este trabajo con Aldana, y es mi mano derecha, y a la cual también le estoy infinitamente agradecida. A Mariana, que también trabaja con nosotros, Daniela, que estuvo trabajando, Araceli, que no está más con nosotros, pero ella participó en todo el seteado, a los jefes, a Eduardo por darme la posibilidad de trabajar en la cátedra, y a Gerardo por trabajar en el instituto que él dirige, a Ariana Rosen, mi colega y amiga del INA, porque compartimos todas las discusiones, y si bien acá no hay aguas, ella participa de nuestro trabajo de una forma integral, y a mis compañeros y colegas tanto de la cátedra como del INBA, porque nada de lo que presenté hoy hubiera sido posible sin la colaboración de cada uno de nosotros como equipo. Y gracias a ustedes por haberme escuchado. Bueno, chicos, creo que es esto lo que tengo para contarles. Voy a dejar de compartir, así nos vemos. Muchas gracias, Eli, por la presentación. Sin duda es un tema súper interesante. Gracias, Flor. Y bueno, yo les dije, es un poco la punta del iceberg, ¿no? Les hice una especie de raconto que tuviera ilación de algunas cosas destacadas, pero hay muchísimo trabajo atrás de estas diapositivas que les mostré yo, y mucho más que no presenté, porque si no se iba a hacer eterno. Hay una tesis de 300 páginas, digamos, de resultados. Sí, se nota. ¿Sería posible establecer como un índice de toxicidad de un determinado, por ejemplo, plaguicida, tomando en cuenta todos los parámetros que ustedes evaluaron, o es muy difícil? ¿Van en general de la mano? No, no es difícil. No, no es difícil. Nosotros, de hecho, estamos trabajando, te hago la analogía con otra cosa que estamos haciendo, estamos trabajando en un índice integral, por ejemplo, de toxicología, usando con Elegance, para calidad de aguas. No, no es difícil. Se necesita bien sentarse con el estadista y ver cómo ponderar y darle la robustez estadística, porque cuando vos pones índice, ya cuando uno pone la palabra índice, por lo menos a mi entender, es algo que tiene que ser reproducido a nivel mundial. ¿Entendés? Con lo cual tiene que estar muy bien muy bien afilada la parte estadística, para que pueda ser extrapolado a otras moléculas y a otras situaciones, y tiene que ser algo que sea reproducible en todos los laboratorios del mundo. Pero nosotros estábamos trabajando con eso, con la parte ambiental. Y sí, la idea es ver cómo ponderar, y te digo, yo no lo expliqué tanto, pero la idea es ir en un sistema escalonado, ¿no? Vos vas aumentando complejidad a medida que necesitas, y esto te repercute en un ahorro, por así decirlo, pero en un uso eficiente de los recursos también, ya sea a nivel monetario, a nivel de recurso humano, y también a nivel de animales de laboratorio, en el caso de mamíferos. ¿Tienen alguna pregunta? Los apabullé. ¿Puedo preguntar algo? Desde la ignorancia. No, por favor, estamos todos aprendiendo acá. Yo más que nadie, realmente yo más que nadie, estoy saliendo de mi zona de confort. Así que no sé qué clase de pregunta puedo llegar a hacer de acuerdo a la experticia de ustedes. Pero el concepto de plaguicida que ustedes utilizan es algo a nivel general, como sinónimo de fitosanitario, ¿no es cierto? Sí, en realidad a mí no me gusta. No solo para plagas animales. Yo te soy honesta, a mí no me gusta la palabra plaguicida, pero no puedo discutir con Aldana. Porque ella trabaja en eso y me dice, no, plaguicida se puede decir. Yo siempre uso fitosanitario, digamos. Claro, de todo es una cuestión de convención pura. Me perjuró que lo podemos decir y que está bien. Bien, lo que quería preguntar, siempre desde mi punto de vista que no tengo nada de experticia sobre el tema, pero, por ejemplo, lo que yo estaba viendo es que dentro de los grupos de fitosanitarios han puesto a ver el efecto de productos que se usan agrícolamente como herbicidas, pero
pero ver realmente qué toxicidad le produce en un animal, que sería en este caso el nematodo. El caso de la tracina, por ejemplo, yo lo que tengo entendido, como herbicida lo que hace es inhibir el fotosistema 2, o sea, actúa directamente sobre la fotosíntesis. Lo que estaría mostrando esto es de alguna manera una especie de efecto secundario y un semáforo, algo como decir, bueno, cuidado que esto puede por lo menos dentro de lo que es la escala de animales, esto además puede producir efectos nocivos en lo que sería como regulador de crecimiento en los animales y que existe un cierto grado de posibilidad de que con dosis mayores se pueda extrapolar. Sí, en el caso específico de la tracina, obviamente y yo casi me da vergüenza hablar esto, en modo que hay gente de la industria que maneja mucho mejor el tema que yo, pero claramente cuando uno pone una molécula al mercado, que creo que son algo así desde que la empresa lo empieza a invertir hasta que sale, creo que son algo así como 15, 20 años, digamos. El caso de todos los productos fitosanitarios son las moléculas que están más testeadas. ¿Por qué? Porque mientras un remedio lo toma una persona y la dosis que va al ambiente es mucho menor, en el caso de los fitosanitarios, es algo que uno tira directo, o sea, el aplicador lo pone directamente al medio ambiente, con lo cual son moléculas que están pasados por un tamiz muy fino a nivel de, digamos, no quiero decir de producción, pero de investigación y desarrollo hasta que llega el producto que sale afuera. Pero en algunos casos se sabe que tiene efectos, digamos, tóxicos, ¿no? Normalmente cualquier molécula, siguiendo la base de la toxicología clásica, vos vas a tener un efecto toxicológico. En algunos casos podrá ser la viabilidad, en otro caso podrá ser el crecimiento, en otro caso podrá ser algo molecular. El problema de la disrupción endocrina es que esos efectos en el metabolismo hormonal son a dosis muy pequeñas, que antes no estaban tan estandarizados los estudios, ¿ok? Con lo cual hay que volver a mirar algunas moléculas que ya están en mercado bajo otra lupa, digamos. Y eso es lo que está haciendo la OEPA, Comunidad Económica Europea, y que se espera un efecto derrame a todos los otros organismos del mundo. Digo ellos porque son los que tienen, digamos, más recursos para poder acceder a este tipo y también para interactuar, como los mercados son más grandes, interactuar con las empresas y pedir otro tipo de evaluaciones para que las moléculas salgan a mercado. En el caso de la tracina se sabe que provoca efectos, digamos, lo mismo que hay plásticos que se van sacando, o sea, no sé, los BPA, las mamaderas, antes se hacían con ese tipo de plástico, ahora ya no se usa más. Digamos, la toxicología va avanzando y van avanzando también en paralelo, ya sea las restricciones a nivel internacional de comercio, de intercambio o de producción o de prohibición según las zonas del mundo, y también a nivel de las empresas, el proceso de investigación y desarrollo, cuando una molécula ya presenta ciertas alertas de repente en estos estadios, ya no se sigue adelante con el desarrollo de eso y se puede focalizar sobre otras. Pero la verdad que este es un campo relativamente nuevo. Cuando digo nuevo me refiero a, no sé, 20 años en comparación a lo que es la toxicología, que tiene siglos. Claro. Entonces sí, hay que mirar, hay que, digamos, evaluar, y esto no es algo que está ajeno a los entes reguladores, con lo cual se va avanzando en esta dirección, digamos, a una reevaluación en muchos casos. A veces las evaluaciones pueden llegar los procesos de reevaluación también, a veces requieren hacer más experimentos, otras veces requieren simplemente revisiones exhaustivas bibliográficas. Entonces, depende en qué parte del mundo estamos, cómo viene encarado. Sí, por parte de nuestra agencia nacional, que es SENASA, digamos, sí hay un interés en este tema y hay un interés activo en tener herramientas para poder solicitar para los registros de nuevas moléculas, digamos, test que puedan ser usados como sensores de disrupción endocrina, o también para reevaluar moléculas que ya están en mercado. Perfecto. No sé si no te contesté.
No, pero saqué el mensaje, realmente saqué el mensaje. Lo último que te quería preguntar, siempre con mi idea de querer aprender, tengo entendido que hay un grupo funcional de los grupos más novedosos de los insecticidas, o mejor dicho, de los plaguicidas para plagas animales, o sea, Sí. fundamentalmente insecticidas, que se llaman IGR, que son los reguladores de crecimiento. Lo que te quería preguntar es si este grupo funcional puede llegar a formar parte o si forma parte de algunos de esos insecticidas que tengo entendido que son de baja toxicidad precisamente porque no se basan en neurotóxicos y en esas Claro. cosas. Si tienen disrupción endocrina, Exacto, sí, sí. mirá, así si me preguntás, no me acuerdo de haberlo leído. Digamos, en general las cosas que salen a mercado nuevas están más reguladas que las cosas que ya están en mercado, Claro. digamos, pero es una buena pregunta para que busquemos bibliografía y nos No, pongamos... simplemente quería saber si lo sabía. La verdad que no te puedo contestar, pero vamos a buscarlo y busco tu mail y te Claro, contesto. claro, yo porque en principio yo creí que se trataba, claro, con mi cabeza, que tiene límites obviamente, yo pensé que se trataba de un grupo funcional insecticida, más por la palabra plaguicida, pensé que No, se trataba de eso, y el contexto es otro, cosa que me gustó, obviamente me gustó, pero te hace trabajar la cabeza de otra manera. Pero bueno, no, te la agradezco mucho. palabra correcta debería ser fitosanitario. Yo tuve discusiones con esto, pero bueno, al final... Si una ingeniera agrónoma que trabaja en la cátedra de sanidad vegetal me dice que está bien. Bueno, te agradezco mucho. Aceptado. Bueno, muchas gracias por tus preguntas. Y buscamos eso y vemos de contestarte. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, gracias Eliana por tomar la iniciativa y volver a poner la pelota en juego, así que muy interesante. Y bueno, gracias Florencia por tomar o retomar la posta de los seminarios. Dos cositas, Eliana. Creo que todos estamos esperando ver alguna de las de tus paneles de las figuras al glifosato. No sé, capaz que se me pasó y lo dijiste, pero me imagino que habrá alguna una característica que no daba para ser disruptor endocrino. No hicimos, te contesto, no hicimos glifo, porque básicamente, a ver, yo soy una ferviente utilizadora de recursos. Y con respecto al glifosato, hubo hace ya unos años algo que se llama Glifosato Task Force, que tuvo un estudio muy exhaustivo, hecho en Estados Unidos, en el cual participó Academia, Industria y Reguladores, que duró como 3 años, en el cual la pregunta era si el glifo producía disrupción endocrina. Después de ese estudio, ellos llegaron, al menos, y esto siempre yo, al menos, con lo que se hizo y con los elementos que tenemos ahora, llegaron a la conclusión que el glifosato no presentaba disrupción endocrina. Con lo cual, a nosotros nos pareció que podíamos concentrarnos en otros plaguicidas que de repente podían, en otros fitosanitarios que podían mover más la discusión, que en algo que ya había hecho, digamos, a un nivel de detalle de que no les puedo explicar el desarrollo del, aparte con cosas, digamos, no sé, tejidos 3D, animales mamíferos, todo lo que ustedes quieran. Entonces nos pareció que por ese lado teníamos que ir por un lado un poco más innovador para la tesis. Pero eso está publicado en la página de la EPA y lo pueden buscar como Glyphosate Task Force y pueden acceder a todos los estudios detallados. Es de acceso público. Ok, muy bien. Y la otra, y ahí que me despertaste la curiosidad, ¿qué hipótesis hay para los casos que encuentres, que uno de tus gráficos encontraba eso, el efecto U? O sea, que a partir de cierta dosis es como que le gusta al C. elegans y empieza a recobrar su funcionamiento normal.
Sí, es un poco, ahí lo que se baraja es un efecto como umbral, ¿no? Por así decirlo. O sea, vos tenés un efecto de disrupción endocrina a concentraciones muy bajas, que por otro lado las hormonas actúan a concentraciones bajas. Podés imaginártelo como que en cierto modo el disruptor endocrino está mimando, iba a decir cualquier cosa, está haciendo una mímica, digamos, de lo que sería una hormona endocrina, ¿ok? Pero que obviamente no produce el efecto que corresponde, o está dado esa interacción en un momento equivocado en el desarrollo del animal, del cual, digamos, a una concentración tan baja no se te activan las alarmas celulares para que la célula diga, acá hay algo mal, lo tengo que reparar. Entonces, crece la concentración, tenés que se te activan los mecanismos celulares para responder a ese estímulo, que no es correcto en esa ventana de desarrollo, la célula activa, con lo cual el efecto te cae. ¿Hasta qué? Hasta que llegas a un momento tal en la concentración que se te activa de nuevo y ahí ya no lo puede compensar. Digamos, esa es la hipótesis que se baraja para esta formita de U. Ajá. Bueno, parece convincente. Sí, bueno, no sé, la verdad que es una hipótesis, no lo demostraron todavía. Así que es la mejor hipótesis que tenemos hasta el momento. Sí, un poco como que te mueve toda la idea, ¿no?, que uno tiene normalmente de las curvas, ¿no? Concentración creciente, efecto creciente, la curva es sigmoide, es así, es así, tiene espaldita, no tiene espaldita, o sea, pero siempre hay como unos en su cabeza, normalmente se imagina una proporcionalidad y después una saturación. En este caso, esto no es aplicable, con lo cual es mucho más complejo para estudiar. Okay. ¿Podría hacer un comentario? Sí. Eliana. Bueno, Eliana, felicitaciones por el trabajo y a todo el equipo, que sé que hay un esfuerzo gigantesco atrás y con unos resultados extraordinarios. Solamente quería sumar esta visión ambiental de que lo que ustedes están encontrando es absolutamente relevante, pensando además en la persistencia de cada molécula en el ambiente. Esto que hablábamos de que, por ejemplo, la atracina tiene casi más de 6 meses de resistencia en el ambiente, que no se degrada, y que, bueno, los otros compuestos lo mismo, con lo cual la ventana de impacto ambiental es altísima. Y estos resultados que ustedes encontraron de que a bajas concentraciones a veces el efecto es mayor, también tiene relevancia desde lo que es la degradación de estas moléculas en el ambiente, porque uno dice, bueno, se empieza a degradar, no pasa nada, va perdiendo esta capacidad de impacto, pero al revés, en la medida en que por ahí algunas moléculas se degradan y su concentración va disminuyendo, empieza a aumentar el impacto en los grupos, digamos, biológicos en el ambiente. Con lo cual es absolutamente relevante y ojalá que puedan empezar a incluir más moléculas para poder monitorear estos efectos, ¿no? Así que, bueno, nuevamente felicitaciones y quería sumar esa visión. Gracias.